Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta nueva edición de este curso de trading institucional desde cero 2.0. Así que hoy, Pau, arrancamos con todo. Qué tal, Mauro? Bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo. Sí, hemos hecho un poco de el prólogo, comentándolo aquí con los alumnos VIP también. Nada, Mauro, vamos al grano porque hoy hay mucho de qué hablar. Primera clase y, como no, una de las mejores. Así que si estás por ahí, tómate un cafecito, tómate una bebida energética, ¿vale? Para estar a tope al 100%. Coge una libreta, coge apuntes, ¿vale? Y quédate hasta el final, porque esto va a cambiarte la vida. Y por eso te aseguro. Así que 3, 2, 1, Mauro, y empezamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas a todos. He echado la pequeña introducción. Sí, primero de todo, dar las gracias a todo el mundo por estar ahí un día más, ¿vale? Feliz jueves, sí. Pero feliz jueves, feliz lunes, ¿vale? Normalmente acostumbrado ya a los directos de los jueves. Recordar que hoy empezamos la primera clase de esta edición 2.0 de trading institucional, ¿sí? Primero de todo, quería dar la bienvenida a toda la gente que hay por aquí en YouTube, también a la gente de los VIPs en el Zoom, ¿vale? Gente de todo lado del sitio, todas partes de la comunidad hablo hispanohablante, ¿vale? Desde Europa, desde Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos también hay por allí. He visto gente también que ponía desde Filipinas, he visto gente desde Australia. De hecho, tengo dos amigas que están ahí viviendo y nos están viendo en directo, Mauro, y ahí son las tantas de la noche, así que vale la pena lo que estamos haciendo simplemente para esas amigas que tengo por allí. Es broma. Vale, pues seguimos. Mauro, como sabrás, vamos a hacer una pequeña introducción. Sí, la gente que no nos conoce, la siguiente diapositiva, vamos a hacer una pequeña introducción de quién somos, ¿vale? De dónde venimos y hacia dónde vamos, que es lo más importante, ¿vale? En este directo, en estas clases, desde lunes a jueves, ¿vale? Como sabrás, va a ser acompañada, va a ser guiada, va a ser, pues, de la mano de los dos que veis en pantalla, ¿sí? Para empezar, el de la derecha, sí, ahora sí, perfecto, me gusta. Mauro Truco, ¿vale? ¿Quién es Mauro Truco? Aparte de ser el chico, el hombre, el chavalín que está a la derecha, ¿vale? Es informático, es trader, es analista, es gestor profesional de inversión y además también forma parte, pues, en la parte de organigrama de la empresa. Es el director y profesor del máster DMD. Máster DMD es el máster que nosotros llamamos Discovering Market Dynamics, ¿vale? Porque, como sabrás, nosotros formamos parte de una academia de inversión, ¿sí? Y luego, por otro lado, el que está hablando, es decir, yo soy Pau Anglés, sí, soy economista, analista técnico también, trader profesional desde hace ya muchísimos años y también, pues, profesor titular juntamente con Jaume, con Edu, con Josep, con Dani, con Marcelo, con Javier, con todo el equipo de marketing que hay detrás también, de que formamos parte de esta gran familia, ¿sí? Y para no decir esa gente ya, todos los alumnos que forman parte de nuestra comunidad, tanto los que están en Discord, que les llamamos la gente que, pues, forma parte del curso, vamos a llamarle, del máster de MD, como que también los que forman parte de esta comunidad, formando de estos cursos totalmente gratuitos, ¿sí? Así que para nosotros es un placer y un honor, pues, teneros por aquí siempre muy cerquita, ¿sí? También, Mauro, vamos a hacer un poco el planning de esta semana, ¿sí? Para que la gente que es nueva o para la gente que aún no sabe muy bien los horarios, los timings, vamos a repasarlo rápidamente, ¿sí? Hoy, como sabrás, somos lunes 18 de septiembre, ¿sí? Pero recordarte que el jueves pasado hicimos la clase de introducción, un curso básico, ¿vale? Para entender los conceptos claves para los siguientes días, es decir, los de ahora, ¿vale? Los de esta semana, ¿sí? Mucha gente me ha preguntado, ¿vale? ¿Es curso totalmente para la gente que ya sabe algo de inversión, sabe de trading? La respuesta es no, es para todos los públicos. Para la gente que ya sabe de trading y quiere aplicar una nueva estrategia, o también para la gente que empieza desde cero, ¿vale? Por eso también hicimos la clase del jueves anterior y también empezaremos con esta, un poco repasando los conceptos básicos de estructura, ¿sí? Por la vez, fundamentales para poder detallar los rangos, las zonas, los momentos donde hay que ir a operar, ¿vale? Hoy vamos a hablar de estructura, ¿sí? Mañana hablaremos de zonas de compra y de venta, juntamente con liquidez. El miércoles hablaremos de la estrategia como tal, es decir, cómo entrar a mercado. Y por último, y no menos importante, el jueves hablaremos un poco de psicotrading, hablaremos un poco de gestión de riesgo, gestión de la operativa. Y además también haremos simuladores en tiempo real, donde podréis ver toda la aplicación de todo el conocimiento que hemos dado estas últimas clases, estos últimos días y también semanas, ¿vale? Además también, como no,
como último, pero no es menos importante, el jueves daremos el ganador, ¿vale? Del sorteo final que daremos, como ya estemos acostumbrados a muchas sorpresas, ¿vale? Recordaos que este jueves también daremos el ganador de un sorteo, que aún no hemos dicho que será el sorteo final, pero os aseguro que vale mucho, muchísimo la pena, ¿vale? Además también veréis que en la parte derecha pues hay una parte del jueves que pone Zoom privado de más de 2 horas. ¿Qué es esto? Como sabréis, hay una parte donde estamos ahora en Zoom directamente, con más de aproximadamente casi 100 personas ahora mismo, ¿vale? Donde son alumnos VIP, ¿vale? Esa gente donde pues ha pegado una pequeña suscripción, ¿vale? Para poder formar parte de este alumnado, ¿vale? VIP, donde después de cada clase hacemos un pequeño Zoom de 30 minutos, ¿vale? 30 minutos, una horita, ¿vale? Y además también el jueves, después de ese directo totalmente gratuito, haremos un webinario, una masterclass mucho más avanzada, ¿vale? Y mucho más en detalle, que pues, dando los tips, dando esas pautas, dando esas pinceladas, ¿vale? Para poder entender mucho mejor todo lo que hemos estado y daremos estos días. A partir de aquí, 5 puntos básicos. Detectar un rango operativo, el contexto, ¿vale? Donde yo voy a operar, ¿vale? Muy fácil. Rango operativo, ya te dice la palabra, donde yo voy a operar, ¿vale? Luego, localizar las zonas de compra y zonas de venta, ¿vale? ¿Para qué? Para poder, lo que nosotros lo que nosotros un poco pues llamamos la zona de bateo, ¿vale? Donde hay que posicionarse para poder batear. Luego, ¿voy a comprar o voy a vender? Luego será, pues depende de la estrategia en condición, ¿vale? Identificar las condiciones óptimas para poder realizar una entrada que no son normales, son entradas que les llamamos snipers. ¿Por qué? Porque vamos a buscar altos ratios de riesgo-beneficio, es decir, invertir poquito para ir a ganar mucho recorrido, ¿vale? Equivalentes a invierto en la operación $100 para ir a ganar 500, invierto $10 para ganar 50, es decir, siempre ratios más grandes de 3, 4, 5 a 1 para arriba, ¿sí? Y por último, ¿vale? Una cosa que es muy importante, una vez ya se está operando, una vez está ya pues, en ese apartado más final del curso, ¿vale? Que sería una planificación, el famoso plan de trading, el famoso diario de trading, ¿vale? La gestión de riesgo, la gestión de operación, un poco conocerse, el perfil de aversión al riesgo, ¿vale? ¿Qué consideraciones tengo que tener yo para poder realizar entradas, ¿vale? ¿Qué riesgo voy a aplicar? ¿Qué tamaño de posición voy a aplicar cada vez que yo ejecute un trade? Etc, etc, etc. Una vez ya vayamos a la parte más de operativa, ¿sí? Además también, Mauro, quiero que me cuentes un poco cuáles serán un poco también los objetivos que habrá de este curso, ¿vale? Que seguramente ya hay muchísima gente que ya está, ¿vale? Somos aproximadamente más de 350 personas en directo, ¿sí? Entonces, creo que es momento para dar un parón y así me sigues tú un momento, Mauro. Vamos a empezar entendiendo de dónde surge lo que vamos a aprender en este curso, porque es básico, ¿sí? Es básico poder situarnos, poder llegar a una comprensión. Veía por ahí en el chat, oye, ¿esto de qué es? ¿De Wyckoff? ¿De qué va esto de sí, esta clase o estos cursos que van a dar ahora? ¿Qué tiene detrás? Bueno, básicamente, si habéis oído hablar de trading institucional y los Smart Money Concept, es más que nada una corriente que analiza el precio desde un punto de vista muy específico y si hablamos de geografía, situándonos en un mapa muy pequeño, ¿sí? No vamos a buscar demasiados datos en el pasado, solo lo que esté pasando en este momento, siguiendo una serie de estructuras, siguiendo una serie de conceptos como la liquidez, donde está el dinero del mercado y tal. Le agregamos datos importantes también que consideramos que no estaban integrados dentro del trading institucional, que provienen de otras corrientes, como por ejemplo, querido amigo, no recuerdo Walter, creo que era, preguntaba, sí, de Wyckoff, es decir, hay estructura de Wyckoff también detrás de toda esta formación, hay estructuras también que vienen del análisis técnico tradicional y también de ondas de Elliott y por supuesto el toque de la casa MT Academy, así que lo que vais a ver hoy, como decía al principio, no solamente es trading institucional, sino que abarcamos varios conceptos que ayudan a la comprensión y a la lectura del precio. Es decir, lo que vais a ver aquí no lo vais a ver en ninguna otra academia, ¿vale? Así que, Pau, vamos a empezar con esta clase, ¿no? Y nos dejamos de intros. Vamos al lío, Mauro. Llevamos aquí esos 15 minutitos de cortesía, ¿vale? Y vamos a empezar con la clase, ¿vale? Porque objetivos de hoy, como hemos dicho anteriormente, vamos a hablar del contexto, vamos a hablar de la estructura, vamos a hablar de los rangos
operativos, ¿vale? Pero para ello hay que saber qué, comprender la información que aportan los altos y los bajos, sobre todo los altos y bajos fuertes, los válidos, para poder básicamente identificar dónde se dirige la estructura, ¿vale? La estructura avanzada, ¿a partir de qué? De los rangos operativos, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Viene dado a partir de conocer los tipos de niveles de estructura, ¿vale? Que como veis en pantalla son 3. Es decir, solo tengo que tener en consideración para esta clase 3 tipos de niveles, ¿vale? Los famosos MADES, bueno, todo lo que veréis son MADE in META, o sea que no lo habréis visto en otro sitio que no sea en este directo, ¿vale? Y una cosa son los vórtices, que lo veremos con la nomenclatura de VTX. Luego son los dockings, lo veremos con la nomenclatura también del DKL. Y el último es los rockings, que también pues forman parte del RKL, ¿vale? Lo veréis en el gráfico, ¿vale? Entonces, todo esto, lo que hablaremos hoy es de la estructura, dónde identificar, es decir, básicamente a responder la pregunta: ¿qué hago cuando yo abro el gráfico y está en blanco? ¿Por dónde empiezo a analizar? ¿Dónde empiezo a buscar, a identificar la estructura para yo poder operar? Todo esto es lo que vamos a responder hoy. Es decir, la intención que tiene el precio para tomar esa dirección que hay que tomar, si de compra o de venta. Es fácil, ¿vale? Porque esto es, no hay que inventar la rueda en el trading. Si el precio sube hay que comprar, si el precio baja hay que vender, ¿vale? Pero de distinta manera que ahora os vamos a enseñar, ¿vale? Entonces, Mauro, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el jueves pasado, ¿vale? La lógica estructural, de dónde surge un alto y un bajo, o eso es lo que nosotros le llamamos los giros, ¿vale? Todo esto es lo que vimos la semana pasada, ¿sí? La semana pasada la clase se resume en esta captura que veis a continuación, ¿vale? Es decir, movimientos alcistas, movimientos bajistas, lo que les llamamos los famosos impulsos y famosos retrocesos. Como sabrás, el gráfico, ¿vale? El graficograma se mueve siempre a partir de zigzags, ¿vale? Impulsos, retrocesos, movimientos para arriba, para abajo y siempre toman una dirección. Lo que hay que tomar es saber detectar esos giros, esos altos, esos bajos, ¿vale? Que se van dando a partir de la creación de la estructura, que son los válidos, ¿vale? Que veremos a continuación, los altos y bajos fuertes, que hay que marcar siempre en todo momento, donde van a partir los famosos niveles de estructura, ¿vale? En cada uno de los altos y bajos fuertes siempre van a partir los famosos niveles de estructura que hoy vamos a dar, ¿vale? Y siempre hay que tomar que el precio se mueve a partir de un impulso, un retroceso, un impulso, donde a partir de esa N, ¿vale? El precio genera zonas de compra. Siempre que esa N, en forma de un poco gráfica, es de forma alcista, nos está marcando una zona de compra. Esa zona de compra siempre estará compuesta desde ese último bajo hasta la creación hasta la ruptura del último alto, ¿vale? Veis que siempre hay como forma de zigzag, ¿sí? Todo lo que engloba ese retroceso siempre serán zonas de compra y al contrario, todo lo que engloba el último retroceso, ¿vale? En forma bajista, es decir, una N bajista, ¿vale? Ese retroceso será siempre una zona de venta, ¿vale? Eso siempre se mueve, la lógica estructural siempre se mueve así, ¿sí? Ahora mismo lo que importa, ¿vale? Es centrarse en la estructura que van formando esos últimos altos y últimos bajos, ¿vale? Que esto es lo que iremos a mirar a continuación, ¿vale? Para saber en qué dirección va a tomar el precio, porque siempre iremos a favor de la ruptura del último alto o siempre iremos a favor de la ruptura de los últimos bajos que se vayan formando en el precio, ¿vale? Entonces, un poco hecha la pequeña introducción, ¿vale, Mauro? La lógica siempre sigue o alcista o bajista, ¿vale? Vamos a hablar de lo que nosotros llamamos las zonas de giro. Como sabrás, como te he comentado anteriormente, el precio siempre se mueve en zigzag, ¿vale? Y lo que hay que saber detallar es esas zonas de giro, esos altos, esos bajos, esas zonas de giro, cuando el precio tiene intención de girar, ¿vale? A esos niveles de giro nosotros le llamamos pivotes,
¿vale? Los altos y bajos también se pueden llamar como pivotes. En el lenguaje cotidiano, ¿qué es un pivote? Pues es una, es una zona, ¿vale? Donde tú llegas para luego irte hacia otro lado, ¿vale? Es decir, un rebote, un pivote, por ejemplo, de tránsito, donde tú llegas y luego tienes que irte, ¿vale? O algo donde te está diciendo que el precio va a girar, ¿vale? O que tiene intención de girar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede observar un pivote, es decir, una estructura de giro en un gráfico de velas? Porque está muy bien que me enseñes en líneas, ¿vale? Pero ¿cómo se vería en velas, ¿vale? Para tú poder marcar un pivote, una zona de giro, ¿vale? Sobre un alto o un bajo válido, lo que tienes que ver siempre, es decir, la parte izquierda son los alcistas, ¿vale? Esa parte de N que comentábamos anteriormente, esa N, ¿cómo se tiene que ver la N alcista? ¿Vale? Se tiene que ver como una vela. Las blancas son alcistas, las negras son bajistas, ¿vale? Inciso. Una vela alcista blanca donde hace un máximo, ¿vale? El máximo se detona ya en el máximo de la vela, ¿sí? Luego aparecerá una segunda vela, ya sea alcista o bajista de distinto color, que no sea capaz, ni con cuerpo ni con mecha, de pasar por encima de la primera, ¿vale? Y luego habrá una tercera donde será capaz, sí, de romper o con cuerpo o con mecha, es decir, con el cuerpo o con la mechita o con ambas, de romper por encima de la primera, ¿vale? Cuando aparezca este patrón de velas, es decir, una vela que genera un máximo, otra vela que no es capaz ni de cerrar por arriba ni por abajo, es decir, una vela intermedia, y una tercera vela que sí que sea capaz de romper por encima de las anteriores, cuando aparezca esto, ese mínimo que ha dejado la vela intermedia, le vamos a llamar un último bajo o también un pivote, ¿vale? Un nivel de giro. ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? ¿Vale? Lo veremos a continuación. Porque esta ruptura de este último bajo que me ha dejado la segunda vela o la vela intermedia en este patrón de 3 velas, al romperse va a ser el primer indicio de que el precio va o puede girar, ¿vale? Mi nivel de giro, ¿sí? Y para el patrón bajista lo mismo, es decir, la N bajista que comentábamos anteriormente, ¿cómo se puede ver? Cuando aparece una vela bajista, una segunda vela intermedia, es decir, el mínimo de la vela segunda, ya sea con cuerpo o con mecha, no es capaz de romper por debajo de la primera, y luego aparece una tercera que sí que es capaz de romper por debajo de la primera y la segunda. Cuando pasa esto, ¿qué tengo realmente? Tengo una N, ¿verdad? ¿Cómo se ve en vela? Así. ¿Qué marcó entonces yo? Mi pivote, mi nivel de giro. Ese máximo que me da esa vela intermedia, ¿vale? Para el nivel alcista, marco ese punto, ese mínimo que me da esa vela intermedia, ¿vale? Para el bajista, marco ese alto que me da la vela intermedia, ¿vale? En este caso, siempre la del medio. No marco la de abajo. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Porque yo, en este caso, lo que me interesa es buscar el giro. Entonces, si el precio está bajando, lo que me interesa es que me rompa este último alto que me ha generado esa vela intermedia. ¿Sí? No sé si me he explicado. Creo que sí. Le doy muy sencillo y muy simple. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo un alto o un bajo, es decir, cuándo un pivote será inválido? Pues cuando no tenga una vela intermedia, ¿vale? Es decir, tengo una vela que me hace un máximo, luego tengo una segunda vela que sí que me hace un máximo, aunque sea con mecha, vale, sí que me hace un máximo, por tanto es 1, 2, y luego hay una tercera que sí que me hace otro máximo, por tanto, aquí no hay velas intermedias, ¿verdad? Aquí no pasa esto. Por tanto, este último bajo no es válido para buscar el giro. Y así también para la bajista es lo mismo. Para el patrón de velas bajista, si yo no tengo
velas intermedias, si yo tengo un consecutivo de mínimos, no puedo buscar altos para buscar giros, ¿vale? Esto va a misa, ¿sí? Entonces, esto es importante detallar, ¿vale? Ahora, visto esto, pasamos de la positiva, Mauro. Vamos a ver la siguiente, ¿vale? ¿Cómo se observa? Lo mismo, ¿vale? En este caso. Entonces, cuando yo tengo ese patrón, es decir, tengo, por otro lado, una vela alcista, perdón, vamos a hacerlo un poco más claro, ¿vale? Una vela alcista, una vela intermedia, una vela alcista, otra vela intermedia, una alcista, que me va generando distintos pivotes, ¿vale? Lo que hay que marcar siempre es o el alto o el bajo, perdón, el alto o el bajo de la vela, ¿vale? Porque esto, Mauro, si pasamos a la diapositiva un momento anterior, ¿vale? ¿Cómo se puede ver? A mí lo que me interesará en un futuro es ver este último bajo, ¿vale? Es decir, estamos alcistas, estamos con la letra, con el patrón N, me ha generado un pivote en el último bajo, ¿vale? Ese será el patrón de potencial giro, pero a mí lo que me va a interesar es ese último alto que vaya a generar el precio. ¿Por qué? Porque si tras esta creación ese último alto es capaz de romper ese último bajo, es decir, ese pivote, es cuando yo en este alto lo tendré en consideración, ¿vale? ¿Qué es lo que es lo que vemos en la diapositiva siguiente, ¿vale? Es decir, el avance, ¿vale? Ahora tengo como una vela, ¿vale? Un alto que me ha conseguido romper una vela intermedia, lo marcaré como un alto o un máximo importante, ¿vale? Para luego buscar potenciales ventas o potenciales compras o simplemente un nivel de estructura, ¿vale? Donde nosotros pongamos la palabra pivote, en un futuro le vamos a llamar un nivel de estructura, ¿vale? Que esto lo veremos ahora a continuación, Mauro. ¿Y qué te parece si seguimos un poco? Ahora viendo estos altos y estos bajos, ¿vale? Vamos a ver cuáles serían los válidos, ¿sí? ¿Qué te parece? Excelente, Pau, excelente. Y por supuesto, aquellos que todavía no han dado like al vídeo, os invitamos por supuesto a hacerlo si os parece que lo que estáis viendo tiene algún sentido o merece la pena seguir adelante. Así que quemarlo el botón de like, ¿vale? ¿Para qué nos sirve todo este rollazo que nos acaba de explicar Pau? Porque a simple vista parece un rollo, ¿eh? ¿Pero qué me estás contando? ¿Una vela que es más baja o más alta? Es determinante, chicos, determinante, ¿vale? Se aplica para detectar, sobre todo, altos, bajos, fuertes, donde vamos a buscar, por supuesto, la mayor parte de las zonas de compra y venta, donde vamos a realizar las entradas. Así que es una información que parece muy poco, sí, muy poco interesante o que no tiene mucho peso, pero ya vais a ver cómo tiene todo sentido cuando empecemos a agregar nuevas variables, ¿vale? Y sobre todo nos sirve para determinar los rangos operativos, es decir, determinar impulsos y retrocesos desde los orígenes, donde se están formando. Y para eso, este dato, el que acaba de explicar Pau, absolutamente relevante, porque ese último alto que veíamos antes en velas, ¿sí? Que voy a tratar de dibujar, ¿vale? Velas negras, pueden ser todas velas negras, siempre que el mínimo de la vela intermedia no supere al anterior, ¿sí? No tiene que ser contraria, puede ser del mismo color, ¿vale? Ese último alto, una vez que se quiebre, el mercado me acaba de decir que ha tomado liquidez o que ha intentado captar a los vendedores que habían situado los stop por encima de ese alto. Me está aportando cierta información. El hecho de que el precio venga a buscarlos, ¿sí? Genera un giro de mercado, lo cual nos va a dejar un bajo, ¿sí? Que fue capaz de romper un alto anterior. Voy a borrar porque esto ya empieza a desvirtuarse, ¿sí? Un bajo que pudo romper un alto se convierte en un bajo fuerte. Esto nos va a dar, por supuesto, ese movimiento que al romper ese alto es significativo porque puede significar que empieza un inicio de un movimiento nuevo, ya sea un retroceso o un impulso. Pero ¿qué sucede cuando se vuelve a quebrar ese origen, ¿sí? De bajo fuerte? Acaba de aparecer un alto fuerte también. Ese alto fuerte
De la misma forma que esta zona era interesante, el último alto fuerte también es un punto interesante para buscar ventas en este caso, ¿sí? Y fijaros que he usado la palabra interesante. Y ese punto interesante, que lo que vamos a ver mañana como punto de interés, ¿sí? Porque es interesante para buscar las ventas, lo vamos a denominar también como order block, inicio de rango. Así que todo esto va a tener mucho más sentido cuando vayamos avanzando con la nueva información, porque lo que acaba de terminar Pau, ¿sí? Definiendo lo que es un alto y un bajo, va a condicionar toda la estructura que vayamos a marcar a partir de ahora. Si habéis estado en sesiones anteriores, me refiero a ediciones de trading institucional desde cero anteriores, lo que estábamos haciendo era más o menos lo mismo, determinando un vórtice con dos velas, sí, dándole un poquito de peso. ¿Qué hemos hecho en esta edición? Hemos subido de temporalidad y hemos empezado a ver comportamientos que eran muy similares a los del trading institucional clásico, vamos a llamarle clásico a partir de ahora porque consideramos que todo esto es totalmente nuevo y rompedor, ¿vale? Estábamos viendo que de la temporalidad de arriba se veían como estos saltos empezaban a tener mucho más sentido y significado y nos estaban aportando una información que desde la misma temporalidad donde analizábamos los vórtices no siempre quedaba muy claro. Por lo tanto, el nuevo vórtice pasa a ser ese pivote último alto y ese pivote último bajo, ¿sí? Que una vez que se quiebren, vamos a encontrar un bajo fuerte y luego cuando se vuelva a quebrar ese bajo fuerte, vamos a entender que tenemos un alto fuerte, por lo tanto me va a dar un inicio de rango, inicio de movimiento, inicio de impulso. Zona que se ha tomado liquidez se convierte en un inicio de rango. Así que para no poner más complicación, nos quedamos con la palabra vórtice, nos quedamos con la situación concretamente de estos niveles que de los tres que vamos a considerar, uno le acabamos de poner el nombre, pivote último alto, pivote último bajo, a partir de ahora será vórtice. Y según la lógica estructural, ¿qué nos dice? ¿Sí? La lógica nos dice que esta zona, ¿sí? Es una zona de venta, el precio debería entrar, testear y si hay ventas debería volver a romper. ¿Qué pasa cuando esa zona no resiste y se quiebra en el sentido contrario? Pues ahí nace, ¿sí? Después de romperse el último bajo fuerte, nace un fractal. Ese fractal es la zona donde vamos a buscar los giros de mercado para luego hacer entradas de continuidad. ¿Sí? Lo mismo por el lado alcista, ¿vale? Cuando tenemos un fractal, lo que nos está diciendo el precio es que el precio debería alejarse, volver a testear y si encuentra compradores va a crear un nuevo rompimiento del máximo anterior. Por lo tanto, a partir de aquí tendríamos un nuevo fractal en formación. Determinante el punto del bajo o del alto para entender los vórtices. Y ojo, no sirven todos, solo vale el último que acaba de romper un máximo anterior y que se acaba de quebrar en sentido contrario y que acaba de producir un nuevo rompimiento. Es decir, no valen todos, solo vale el último, ¿vale? Así que vamos a tratar de ir definiendo mejor todo esto para que se pueda llegar a entender con más definición, ¿vale? Altos y bajos fuertes y altos y bajos débiles. Cuando un alto es fuerte, cuando es capaz de romper algún nivel de estructura y se convierte en un sector de interés, ¿sí? En una zona de interés, en un POI, en un punto de interés, o llamarle como más guste, como un order block, es todo lo mismo, ¿sí? Un alto fuerte será un alto que rompa un bajo que previamente haya provocado la ruptura de un alto anterior, lo que acabo de explicar hace un momento. Y un bajo fuerte será un bajo que rompa un alto, sí que previamente haya provocado la ruptura de un bajo anterior. Un poco en trabalengua, lo mismo que acabo de dibujar en el esquema anterior. ¿Y cuándo es débil? Cuando no provoca ninguna ruptura. ¿Sí? Si tenemos altos y bajos que no provocan rompimientos, pues de esos vamos a pasar. De hecho, esos son los que probablemente acaben siendo testeados por el mercado y esto lo vamos a ver después con más detalle, ¿sí? ¿Cómo sería esto desde el punto de vista agrupando las velas y poniendo un poco más de información? No queremos avanzar demasiado, solo ir paso a paso para que todo se pueda asimilar, ¿sí? Bien concretamente. Repito, esta vela puede ser blanca, puede ser negra, ¿sí? Si está por debajo de la del cierre anterior, evidentemente va a ser negra, pero si no puede ser blanca, ningún problema. Esto me va a dejar un máximo. Y si el máximo de la vela contraria, ¿sí? No supera el anterior, su mínimo va a ser ese último bajo. Posteriormente, evidentemente, tiene que quebrarse el máximo, ¿sí? A partir de aquí tenemos la N, ¿sí? Que dibujaba antes Pau, ahí tenemos la N. ¿Qué sucede ahora? El precio ya sabéis que se mueve constantemente captando liquidez, ¿sí?
esto es siempre así. Debemos acostumbrarnos a que el precio no va haciendo todo este dibujito todo el rato. No, no, todo el rato va a estar buscando liquidez. ¿Cómo podemos detectar las mejores zonas para buscar operaciones? De la siguiente manera, tenemos un bajo, ¿sí? Tenemos el último bajo, se acaba de quebrar ese último bajo y posteriormente se quiebra ese último máximo fuerte, ¿sí? Una vez que tenemos esta estructura concretamente, tenemos un fractal. ¿Qué puede hacer el precio? Volver a la base y darnos una entrada. Perfecto, si eso hace, excelente. Tenemos un buen punto de giro para buscar entrada. Pero si no resiste, ¿sí? Si no soporta el nivel, el movimiento del precio siguiente, lo que vamos a tener ahora es un máximo fuerte que voy a representar como una zona de interés también, porque tuvo la fuerza de barrer ese impulso que creó el precio para dar continuidad alcista. Cuando eso cambia, y aquí los de Wyckoff lo van a entender bien, porque esto es el Change of Carter o simplemente hay, bueno, el Crick, hay un montón de maneras de llamarle a este tipo de niveles, pero básicamente lo vamos a reconocer con un único nivel, único nombre, para que no nos rompa la cabeza tantos nombres de tantas corrientes. ¿Sí? Este, a partir de ahora, va a tener un nombre concreto y lo vamos a definir después del esquema que vamos a enseñar posteriormente. Por la parte bajista, el último alto, ¿vale? Va a provocar la ruptura de un mínimo. Pero si ese último alto se quiebra, lo que habrá ocurrido es que tenemos, ¿sí? Un mínimo fuerte. ¿Qué sucede si el mínimo fuerte se rompe? Básicamente que acaba de nacer un punto de interés. Si posteriormente viene un movimiento que quiebra el origen de ese fractal, tenemos un nuevo punto de interés. Básicamente lo he explicado rápido, pero es así de simple, así de fácil. Y si luego tenéis que volver atrás, ¿sí? Pues cuando estéis analizando esta parte, cuando lo reveáis el vídeo y tenéis que volver para atrás 2 minutos, verlo otra vez y volver atrás 2 minutos y verlo otra vez, es así de fácil, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a ver en el gráfico? Porque esto es muy bonito a balón parado, como se dice, ¿sí? ¿Cómo lo veríamos en el gráfico? Y ahora vamos a pedir a todos los VIP, ¿sí? Todos los VIP que están aquí, que vayan sacando punta al lápiz, porque este gráfico es para vosotros, ¿sí? Lo que vamos a marcar concretamente en este gráfico, que está en limpio, que está vacío, lo que vamos a marcar, empezando desde la izquierda hacia la derecha, son todos los pivotes bajos, ¿sí? O altos que podamos detectar. ¿Sí? De momento no vamos a marcar máximos y mínimos porque esto lo vamos a ver después, qué nombre le vamos a poner y cómo va a quedar representado. Así que paso a paso, a partir de dentro de 5 segundos, ¿sí? Quiero que vayáis marcando de la misma forma que lo voy a hacer yo, de esta manera, un bajo. ¿Por qué? Tengo máximo, máximo más bajo, ¿sí? Y luego un alto. Bueno, de esta manera no necesariamente. Fijaros que os estaba pidiendo que marquéis con niveles horizontales, de esta forma, ¿sí? Aquí tengo bajo, ahí muy bien, Roland, muy bien. Los máximos no son necesarios, ¿sí? Solamente bajos y altos. No hace falta máximos y mínimos. Ahí está, muy bien, marcando. Perfecto. Ahora, viendo algunas marcaciones, podemos ir a mejorar esas marcaciones aportando algún tipo de detalle. Pero va muy bien, todo muy bien marcado. Perfecto. Sí, muchas De momento líneas. no hay ninguna barbaridad, Mauro. Luego entraremos un poco más en detalle, aunque parezca un poco caótico a la primera, pero ya lo veremos que luego lo haremos nosotros y veréis que concuerdan perfectamente muchas de las que estáis marcando, ¿eh? Perfecto, perfecto. Yo creo que ya está bien, ya habéis marcado todos. Excelente. Bueno, se ha borrado todo de repente, no pasa nada. Ahí está, mucho caos. Perfecto. No, quiero dejar el caos para que, sí, si podéis parar ahora. Voy a resaltar el error típico. Así que si queréis saber cuál es el error típico, dejar de marcar un momento. ¿Y qué sucede? En muchas ocasiones, ¿sí? Como podemos observar, se suele marcar esto, ¿sí? Y esto, creo que lo he visto por aquí, por ejemplo, pongo una flecha, ¿sí? Estos niveles, o aquí veo otro, ¿sí? Estos niveles, cuando el precio va cayendo, marcar la parte inferior hace referencia a un mínimo. Lo que necesitamos marcar siempre es el alto o el bajo, ¿sí? No marcar los mínimos o los máximos, ¿sí? No es necesario. Lo ideal es marcar el último bajo como muchos han marcado por aquí, como han marcado por aquí o como han marcado por aquí, ¿sí? Así que, nota relevante, cuando el precio cae, marco el alto. Cuando el precio sube, marco el
bajo, ¿sí? Muy importante la aclaración porque es el error habitual que después de esta corrección seguramente muchos vais a poder mejorar en vuestro mercado. Es decir, Mauro, para que quede un poco más claro, en este primer movimiento de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí, lo que importa es marcar los mínimos, ¿vale? En este caso. Cuando el precio viene bajando, como por ejemplo todo este patrón de aquí, lo que importa que serían los altos, ¿vale? Los distintos altos. Y cuando el precio, por otro lado, vuelve a hacer un movimiento alcista, lo que nos importa serían las velas intermedias que se dan en los mínimos, ¿sí? Entonces, marcar, como ha comentado Mauro, detectar ese error es primordial para poder seguir avanzando y poder detectar perfectamente los altos y bajos importantes. ¿Sí? Perdón, como he Perfecto, hecho Pablo. yo. Perfecto. Sí, sí, ya lo podemos borrar. Y fijaros el detalle. Aquí tenemos un gráfico diario. Pero si pusiéramos un gráfico de M1 o fuera de H4 o fuera de la temporalidad que sea, el último alto y el último bajo seguiría siendo esa vela previa antes de un máximo, ¿sí? Que rompió ese máximo anterior. Es decir, no importa la temporalidad, lo que os estamos explicando sirve para todas las temporalidades. Luego vamos a ver cómo se combinan los conceptos entre las propias temporalidades, pero el análisis de la estructura vale para todas las temporalidades y con esto creo que dejamos claro también otra de las grandes dudas, Pau, ¿no? Sí, 100%. O sea, esto es importantísimo, ¿vale? Porque saber detectar esos patrones, ¿vale? De altos y bajos, los válidos, ¿eh? No estamos hablando de todos, sino los más importantes, entramos en saber detectar los rangos operativos y la estructura avanzada, ¿vale? ¿Por qué? Mira, perfecto, como comenta Jesús por el Zoom VIP. ¿Por qué es importante esto? Para poder saber detectar la tendencia que va a tomar el precio, la tendencia que puede tomar el mercado y a partir de aquí ir con ella. Porque siempre hay que ir a favor de la fuerza y a favor del precio, ¿vale? Aclarar una cosita, Mauro, pequeño inciso, ¿sí? No os preocupéis de todo esto, ¿vale? Que estamos explicando ahora mismo, ¿vale? Porque a continuación iremos al gráfico a tiempo real, como hemos hecho también ahora mismo, ¿vale? Y vamos a mostrar desde cero cómo se va formando el precio, cómo ir marcando correctamente los altos y bajos y esos patrones, ¿vale? Para poder hacer un análisis perfecto, ¿vale? Y ya veréis que solamente hay que quedarse con muchas y muchas, perdón, con muy pocas líneas, muy pocos niveles de estructura, ¿vale? Porque ya veréis que ahora mismo entraremos un poco más en detalle en cómo marcarlo, ¿vale? La importancia que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Pequeño resumen. Validar, marcar, identificar cómo se muestra un alto y un bajo fuerte y o máximo o un mínimo, ¿vale? ¿Con qué? Como lo hemos comentado anteriormente, ¿vale? Con la formación de una estructura, de un pivote que llamaremos como, que le hemos llamado ya vórtice, ¿vale? ¿Qué es ese vórtice? Sí, ahora entro con el tema del rango operativo, ¿vale? Luego entraremos un poco más en detalle en cómo se mueve, en cómo se forman, ¿vale? ¿Qué es el vórtice? ¿Vale? Como hemos visto anteriormente, era ese pequeño parón, es decir, esa vela intermedia, ¿vale? Dentro de de una consecutiva de velas alcistas, ¿vale? A partir de ahí, a partir de ese giro, a partir de la ruptura de ese último pivote, ¿vale? ¿Empieza qué? Empiezan los rangos operativos, ¿vale? Todo esto, un rango operativo, marca la direccionalidad del precio, hacia dónde hay que ir, hacia dónde hay que dirigirse para poder comprar o vender, ¿vale? Todo esto, anteriormente, ¿vale? Para hacer un poco gráficamente, que ahora seguramente lo veremos mejor, ¿vale? Se puede constatar con las famosas W, ¿vale? O famosas Ms, ¿vale? Para marcar los rangos alcistas o bajistas, ¿sí? Esto, en forma de líneas, un giro, lo que estábamos marcando anteriormente, si os fijáis, si recordáis, forma parte de o una W o una M, ¿vale? Muy fácil.
A partir de aquí se inicia el origen de un rango o se da al final de un rango operativo, ¿vale? Para los rangos alcistas, ¿vale? ¿Cómo da inicio a un rango alcista? ¿Cómo sabré que estoy dentro de un rango alcista? Cuando veo que se me ha formado un patrón de W, es decir, que el último pivote, que luego le llamaremos de un nombre en concreto, ¿vale? Se ha roto. A partir de aquí, el precio inicia un impulso, un movimiento alcista. Todo esto le llamaremos ¿qué? Un rango operativo alcista. Al parecer esto, a mí lo que me va a interesar es comprar. Ahora, ¿dónde? Pues mañana lo diremos, ¿vale? Pero, ¿cómo se finaliza, en este caso, un rango operativo alcista? ¿Cómo sabré yo que ya no debo buscar compras o debo buscar, en este caso, ventas? Cuando aparece una formación de una M, es decir, el precio hace un máximo, un alto, un pequeño retroceso, forma a hacer un alto nuevo y luego es capaz de romper la misma estructura, es decir, la parte de la M del medio, ¿vale? El último pivote, que luego le llamaremos de un nombre en concreto, y a partir de aquí inicia ¿qué? Inicia un rango bajista, por tanto, un movimiento, una tendencia, una dirección bajista. ¿Qué me va a interesar a mí? Vender. ¿Cómo voy a vender? Mañana lo diremos, ¿vale? Entonces, siempre se tiene que mantener la lógica estructural, ¿vale? Siempre y cuando exista que el rompimiento de la base de un rango operativo, que es lo que esta última frase, ¿vale? Se resume en que cuando el precio es capaz de romper la parte de la M del medio, el último bajo, la última zona de compra, el último fractal, el último pivote, que lo marcaremos de esta manera, que luego le diremos de un nombre, se rompe la lógica estructural. Es decir, pasamos de ir de esta manera, por ejemplo, ¿vale? A que el último se ha roto. Se ha roto. Cuando pasa eso, la lógica estructural alcista acaba. ¿Con qué? Con la ruptura de una M. Con la ruptura de una M. A partir de aquí, que iniciamos un rango bajista. ¿Vale? Creo que es fácil. ¿Sí? Ahora, una pregunta, Chris. ¿Qué pasa cuando el precio es capaz de romper otra vez el rango de la M, ¿no? Imaginemos que rápidamente el precio es capaz de romper ese pivote. A partir de aquí, yo ya pienso, oye, perfecto, ahora el precio va a bajar, pero hace un falso rompimiento, que luego lo veremos, ¿vale? Y de repente se inicia otra vez un máximo, ¿vale? Y rompe el último alto de esa famosa N. Pues dímelo tú, ¿cómo, qué me está diciendo? Oye, la lógica sigue siendo alcista, sigue apareciendo, sigue habiendo un rango alcista, se actualiza el rango correcto y a partir de aquí se inicia un nuevo movimiento. Entonces, a partir de aquí se genera un bajo fuerte, donde será interesante ahora buscar en un futuro potenciales compras y ahora mi último pivote, mi último fractal aparece en este punto. Entonces, para que se cambie la lógica de nuevo, ¿qué tiene que pasar? Que el precio me rompa ese punto de aquí abajo. Mientras no me rompa nunca, la lógica sigue siendo alcista. Una vez se rompa el último fractal o el último bajo fuerte, ¿qué va a pasar? Cambiamos de lógica, cambiamos a un rango bajista. ¿Sí? Hasta ahí, perfecto, ¿verdad? Pasamos de la diapositiva, Mauro, y vamos a verlo mucho más en detalle. Pasa lo de siempre, sí. Todo lo que he explicado dibujando aparece ahora en la mismísima imagen a continuación, ¿vale? Entonces, no voy a explayarme mucho allí. Simplemente detallar el esquema y final de un rango operativo, ¿vale? Aparece un movimiento alcista que genera un máximo, un retroceso, formamos el último bajo, voy a cambiar de color que sea un poco mejor, aparece el último bajo, último fractal, último pivote. Cuando hay la ruptura de ese pivote, cambia la lógica de un rango operativo, ¿vale? Y viceversa, cuando aparece la formación, en este caso de la M, aparece movimiento inicio de un rango bajista. Cuando aparece la ruptura del último alto o la formación de la W y es roto, cierra ese rango bajista y empieza un rango alcista
de nuevo, un nuevo movimiento, ¿vale? Importante, inciso, ¿vale? Que estoy viendo muchas cosas relacionadas, ¿sí? Esto hay que analizarlo en una temporalidad, es decir, cada temporalidad es totalmente independiente. Si lo estoy mirando en H4, lo voy a buscar en H4. No, aquí no interesa, no importa el cambio de temporalidad, ¿vale? La correlación de temporalidades. No, tranquilidad, no queráis avanzaros, ¿vale? Esto hay que buscarlo siempre en la misma temporalidad. Ahora, el rango, el pivote de, por ejemplo, H4 no será el mismo que el de M15. Esto es lógico. O puede cambiar. O que el de semanal. ¿Sí? Entonces, no os preocupéis. Siempre hay que analizarlo, hay que buscarlo en una temporalidad aislada. ¿Vale? Todo esto, Mauro, si seguimos avanzando, ¿vale? Siguiente diapositiva, veremos mucho más en detalle cómo se forman esos impulsos, esos retrocesos, esa estructura, ¿vale? Hay que detallar ciertas cosas, ¿vale? ¿Qué pasa cuando el precio se enreda, ¿no? O qué pasa cuando, vale, la lógica me dice que es muy fácil ir avanzando cuando hace Ns, ¿no? Cuando estás siempre avanzando desde la misma dirección, pero ¿qué pasa cuando de repente el precio hace un impulso, pero luego aparece un retroceso mayor, luego hace un pequeño impulso, luego un retroceso mayor, se queda como una zona de acumulación, de distribución, donde nosotros le llamamos potencialmente un enrangamiento, ¿vale? Lo que hay que diferenciar es dos cosas importantes, ¿vale? Los impulsos, ¿vale? Que siempre va relacionado con la lógica estructural, es decir, un impulso en un rango operativo siempre serán los externos, perdón. Entonces, si estoy en un rango operativo alcista, ¿vale? En un alcista, mis impulsos serán los movimientos alcistas, ¿vale? Si estoy en un rango operativo alcista, mis retrocesos, ¿cómo le vamos a llamar? Los rangos operativos internos, ¿vale? O los movimientos bajistas, ¿sí? Ahora, si eso cambia, si estoy en un rango bajista, es decir, en esta dirección, en este apartado, ¿qué pasa con ¿qué pasa con los rangos externos? ¿Dónde voy a buscar yo un rango externo? Pues como que la secuencia, el rango es bajista, mi rango externo, ¿vale? Los famosos impulsos serán los movimientos bajistas, ¿vale? Y viceversa, los retrocesos, los movimientos alcistas, ¿sí? Esto porque es importante detallarlo, porque muchas veces hablaremos de buscar siempre los impulsos. Cuando estamos buscando los impulsos, estamos diciendo que siempre hay que ir a favor de el rango externo. ¿Cuál es el rango externo? El que me da esa condición, en ese momento, el rango operativo, ¿vale? Cuando estoy buscando retrocesos, en los retrocesos también me pueden aparecer inicios de rango. También me pueden aparecer la estructura de ruptura del último vórtice y creación de un rango operativo, ¿vale? Porque el precio me consigue romper los mínimos, ¿sí? Pero hay que saber detallar en qué contexto estoy, porque si esto lo englobo en el contexto donde la tendencia, en este caso, es totalmente alcista, mi impulso será los externos alcistas, hay que saber detallar que cuidado no operar esas condiciones porque estamos operando simplemente retrocesos, ¿vale? Esto es un poco más entreversado, ¿vale? Pero se explica muy fácil en la siguiente diapositiva, ¿vale? Con un poco un gráfico directamente de velas, ¿sí? Vemos como que siempre hay que buscar una cosa, que es un inicio de un rango operativo, ¿vale? ¿Cómo se puede buscar un inicio de un rango operativo? Un gráfico siempre se lee de izquierda hasta de izquierda a derecha, ¿sí? Esto no os preocupéis porque lo podéis ver una y otra las veces que hagan falta, ¿vale? Si vamos muy rápido, tranquilo, porque cuando acabe el vídeo lo podéis ver las veces, las 1000 que haga falta, ¿sí? Entonces, si no se ha explicado de la forma, va un poco rápido o no cojo apuntes tan rápido, ¿vale? No os preocupéis, que se puede ver las veces que haga falta, ¿vale? Entonces, resumen de lo que estamos explicando de los rangos operativos, ¿vale? Cómo buscar la dirección que toma el precio o la dirección que toma el mercado, ¿vale? Como hemos comentado, siempre se tiene que formar que
una W, ¿sí? O siempre la ruptura de ¿qué? De ese patrón, el patrón de, que antes comentaba Mauro, ¿sí? Creación de un vórtice, creación de un fractal, aparece giro completo, la famosa W, ¿lo tengo? Sí. ¿Hay ruptura de último fractal? Sí. Esto aparece aquí, ¿sí? Vórtice, creación de un fractal, ruptura de un mínimo. ¿Aparece qué? Decírmelo vosotros. La famosa W, a partir de la ruptura del último fractal, que aparece inicio de un rango operativo. A partir de aquí, yo estoy alcista. Por tanto, dirección alcista. ¿Cuándo se va a cerrar ese rango? Cuando aparezca una vela intermedia, es decir, la formación de un vórtice antes de un máximo. ¿Aparece eso? Cierra el rango. Final de un rango operativo. ¿Vale? ¿Y qué iniciamos? Un rango nuevo. Inicio de un rango nuevo bajista. A partir de aquí, cuando el precio hace lo mismo, pero a la viceversa, es decir, es capaz de romper un vórtice al alza, como que estamos dentro del contexto anterior del rango operativo, seguiremos buscando tendencia alcista y se va a generar ¿qué? Inicio de un nuevo rango operativo, inicio de un nuevo fractal. ¿Vale? Y así, seguidamente, ¿hasta qué? Hasta que el último rango es roto. ¿Vale? Cuando yo tengo que mi último rango operativo es este de aquí y lo marco como una línea horizontal, un nivel de estructura, el precio no consigue hacer máximos nuevos y decide girar, luego entraremos más en detalle en cómo gira, y es capaz de girar el precio, una vez me rompe esta última zona de aquí, a partir de aquí que decimos, iniciamos un rango operativo totalmente bajista. ¿Vale? Esto, Mauro, lo iremos avanzando, ¿vale? Vamos avanzando y vamos a poner nombres ya a los fractales y los pivotes, porque creo que ahora ha sido una parte un poco extensa, ¿sí? Pero vamos a explicarla otra vez de nuevo, ¿vale? Con ya nombres directamente y viéndolo en un gráfico mucho mejor. ¿Qué te parece? Excelente, Pau, excelente porque es normal, la gente pues está empezando, tiene muchas dudas, tenemos que ir soltando muchísima información en muy poco tiempo, así que vamos a tratar de repasar todas las veces que haga falta y sobre todo para aquellos que están aquí en el VIP, que nos vamos a quedar luego para contestar y repasar y replantear todo de nuevo al final de la sesión, así que no os preocupéis, solo tomar apuntes y captar lo que vuestros ojos os permitan captar, ¿vale? Tenemos tres niveles importantes. El vórtice lo acabamos de definir y prácticamente una hora de la clase lo hemos dedicado a intentar entender para qué y por qué vamos a tomar esos altos y esos bajos. Y a partir de aquí surgen dos niveles importantísimos, ¿sí? Que hacemos referencia, si lo habéis visto, de color verde y de color amarillo. Un nivel de continuidad que vamos a aprender o vamos a reconocer a partir de ahora como docking y un vértice de giro que vamos a empezar a reconocer como rocking. Para explicarlo, ¿sí? Tenemos la N, tenemos un máximo, tenemos un bajo, ¿sí? A este le vamos a llamar vórtice, VTX, ¿sí? En siglas. O la V directamente, si os va más fácil. Bajo que rompe un máximo, ¿sí? Y luego, si el precio considera que es necesario venir a romper o a tomar liquidez de ese bajo, se habrá captado seguramente muchos stops de gente que estaba comprando, etcétera, etcétera. Hasta ahí, bueno, simplemente tenemos el cierre de un movimiento. ¿Sí? Independientemente si era un impulso o era un retroceso, se acaba de cerrar con la ruptura del bajo. Y posteriormente, si aparece un nuevo movimiento que rompa a ese máximo fuerte, ¿sí? Si aparece un nuevo movimiento que rompe esa estructura, lo que vamos a tener aquí es un nivel que vamos a reconocer como docking porque marca la continuidad, nivel de continuidad, y lo que vamos a tener es un nivel que da origen al movimiento, que es un vértice, que si se quiebra este vértice se cambia totalmente la lógica estructural y vamos a reconocerlo como rocking, ¿sí?
¿Qué sucedió aquí? Vamos a verlo quizá un poco más detalladamente. ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Sí? Vamos a tomarlo como si nosotros pudiéramos mover el precio. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos frenado el movimiento bajista y hemos inyectado cierta cantidad de capital, no solamente para girar el movimiento del precio, sino que además también para romper ese máximo fuerte donde empezó ese intento de cambio bajista. Por lo tanto, aquí se concentra una gran cantidad de dinero en forma de órdenes, ¿sí? Órdenes ejecutadas que han servido para impulsar el precio al alza. Por eso, a partir de aquí, tenemos un inicio de un impulso y si el precio, por lo que sea, regresara a ese punto, es el sitio más interesante, ¿sí? Más interesante, por eso lo vamos a llamar como POI, porque es el punto de interés más interesante para comprar, porque entendemos que nos estamos alineando con el mercado, que fue allí donde se inyectaron esas órdenes de compra que tuvieron una fuerza tan brutal como para romper toda la estructura anterior. Es decir, que de aquí, de los de los tres niveles de estructura, vórtice, docking y rocking, nace lo que vais a conocer, o con lo que ya habéis visto seguramente muchos de vosotros, el order block, el POI, ¿sí? El punto de interés, etcétera, etcétera. De ahí nace, de la estructura, de entender el comportamiento de la estructura. Por lo tanto, para definirlo mejor, le hemos puesto nombres, ¿sí? Nombres específicos, lo que habéis visto alguna vez como BOSS, ¿sí? Break of Structure, ¿vale? Lo que habéis visto como ROT en alguna edición anterior. No deja de ser exactamente lo mismo, pero ahora lo vamos a ver de una forma absolutamente objetiva para que todo el mundo lo pueda identificar sin ninguna duda. Evidentemente al principio surgirán dudas, pero vamos a ver si con el paso de las horas se empieza a integrar mucho más fácilmente, ¿vale? Aquí tenemos el esquema que veíamos antes, ¿vale? Último alto, último bajo equivale al vórtice. Ya lo hemos visto, simplemente lo estamos repasando. Último bajo, último alto equivale al vórtice. ¿Cómo se detecta un último bajo, un último alto? Equivale a un pivote, ¿sí? Lo de las velitas del principio. Muy fácil. Ahora aparecen dos nuevos personajes, el rocking y el docking. Hemos dicho que toda esta estructura era un fractal, es decir, en lógica estructural, cuando se genera un fractal, existe un comportamiento. ¿Qué tiene que hacer el precio a partir del nacimiento de un fractal? Se tiene que alejar del fractal, tiene que volver al fractal y si hay ventas fuertes, se va a volver a crear un nuevo fractal rompiendo el último mínimo. Eso dice la lógica y lo que estamos haciendo con este comportamiento, identificando los niveles, es poner un poco de marco de referencia a lo que tenemos que buscar. Para eso nos sirve detectar los niveles, para eso nos sirve marcarlos de colores distintos, ponerle nombres, porque va a ser una forma que nuestro cerebro izquierdo va a poder poner partes, ¿sí? Va a poder compartimentar la información para luego poder arrojar en el gráfico toda esa información en orden y además con la importancia que se requiere, ¿vale? Vamos a atar esto a la lógica y para eso volvemos al caso típico que explicamos siempre en las clases iniciales del comportamiento de la lógica estructural. Tenemos vórtice, tenemos rompimiento de docking, rompimiento de estructura, nacimiento de rocking, zona de compra. Toda la zona es de compra. Cada fractal es una zona de giro donde el precio puede volver y girar. En el camino se genera nuevos altos, nuevos bajos, perfecto. Se quiebra el último bajo, se cierra el impulso. A partir de ahora nace un nuevo retroceso. Lo más probable es que ese retroceso lleve al precio a la zona de giro anterior. Aquí es donde los compradores, si realmente hay interés, van a volver a impulsar el precio al alza. Y ese impulso, ¿qué va a crear? El nuevo rompimiento de un docking. Esto da nacimiento a una nueva zona de giro. En el camino se van creando bajos. Si ese bajo se quiebra, se cierra el movimiento, se cierra el impulso, ¿sí? Nace un retroceso. Ese retroceso, ¿qué es lo más probable? Que lleve al precio a una zona de giro. Una vez dentro de la zona de giro, si aparecen los compradores, van a impulsar el precio al alza, quebrando el último docking. Nueva zona de giro, ¿sí? ¿Ves que es una lógica que todo el tiempo vamos a ir marcando y detectando para buscar
esos puntos donde existe la inyección de capital y sumarnos a esos puntos, sumarnos dentro de esos movimientos, ¿sí? ¿Hasta cuándo va a funcionar la lógica? Hasta que se quiebre, por último, el último impulso y se quiebre el último rocking, lo que equivale al último inicio de rango, ¿sí? Rango operativo equivale a rocking. Cuando se quiebra ese último rocking, la lógica estructural acaba de cambiar y de ser alcista se acaba de poner bajista. Y aparece evidentemente un movimiento que atraviesa la estructura y que va a tener un último alto. Si ese último alto se rompe, se produce un retroceso, ¿vale? Impulso, retroceso. Si ese retroceso lleva al precio dentro de la zona de giro última, ¿sí? Si hay venta suficiente, lo más probable es que se quiebre el último docking y se dé la continuidad. Si esa continuidad existe, aparece una nueva zona de giro, un nuevo fractal. Ese impulso que sacó el precio de la zona de giro va a tener altos. El último alto es el que me interesa. Si se quiebra ese último alto, empieza un retroceso, ¿sí? Ese retroceso lo más probable es que lleve al precio a la zona de giro anterior. Si hay ventas, lo que va a suceder es que se va a crear un nuevo fractal y así sucesivamente por los siglos de los últimos 400 años que existe el mercado, siempre se ha comportado de la misma forma. Ahora nos toca a nosotros identificar en tiempo real todos esos comportamientos, ¿vale? Y aquí tenemos una muestra de cómo quedaría un análisis desde este punto de vista. Y no vamos a hacer demasiado hincapié, solo resaltar esos últimos altos, ¿sí? El precio los rompe, intenta continuar, ¿vale? Aquí tenemos otro rompimiento, intenta continuar, ¿sí? Aparecen los rocking, aparecen los docking, el precio rompe arriba. ¿Ves cómo todo el tiempo el precio va a intentar hacer esto? ¿Sí? En algunos casos, lo que va a suceder es que el precio avance, ¿sí? Rompiendo y cerrando el último impulso, regresando a la última zona de giro, ¿sí? Regresando en forma de retroceso, ¿vale? Va a romper el último vórtice, lo cual va a cerrar el retroceso y va a comenzar un nuevo impulso, ¿sí? Evidentemente, si el precio ha llegado a un POI, lo que vamos a tener es una entrada de sniper, ¿vale? El precio avanza, sale rompiendo el último docking y esto lo que va a generar es un nuevo fractal. ¿Qué tiene que hacer el precio? Alejarse, volver a testear y si hay ventas, va a volver a romper, generando un nuevo impulso. Este impulso en algún momento se cierra y tenemos el último fractal. Si ese fractal es fuerte, los vendedores van a intentar expulsar el precio abajo, ¿sí? Pero si no lo consiguen, se quiebra la base, se quiebra el rocking o el rango operativo, el inicio del último rango operativo, lo cual da un cambio en la lógica estructural, ¿sí? Simple y llanamente, ahora gráfico de M1, es decir, estamos viendo M1 como si fuera un gráfico diario. Es exactamente lo mismo en cuestión de comportamiento. Lo que va a variar es en velocidad. Evidentemente, en M1 hay que ser muy hábil para detectarlo, pero en gráficos mayores va a ser mucho más fácil. ¿Vale, Pau? Así que vamos a ir terminando la parte de la teoría, si te parece, y vamos a pasar luego al gráfico para verlo todo en tiempo real y lo vamos a ir marcando conjuntamente con los alumnos. Sí, sí, perfecto, Mauro. Entramos en la última parte teórica, ¿vale? Que esto es muy fácil, esto la matamos rápido, ¿vale? Porque tienen que ver un poco con los. Ahora hemos hablado de los niveles de estructura, hemos hablado de los vórtices, hemos hablado de los dockings, hemos hablado de los rockings, ¿vale? Ahora, mucha gente lo pregunta. Pequeño tip, ¿vale? Que os he puesto también a todos, ¿sí? Que al final lo que compartir con todo el mundo. Relacionado con, que también lo ha comentado Mauro, el docking siempre va relacionado con la continuidad, ¿vale? Y el rocking de giro, ¿sí? Entonces, cuando se rompe un docking, siempre será un nivel de continuidad, ¿sí? Cuando se rompe un rocking, siempre será un nivel de giro, ¿vale? A partir de ahí, bien. Ahora, ¿cómo se rompen esos niveles?
es lo que veremos ahora, ¿vale? Que mucha gente lo ha comentado. ¿Qué pasa cuando se rompe con mecha? ¿Qué pasa cuando se rompe con cuerpo? ¿Qué pasa cuando pasan esas cosas? ¿Vale? Entonces, los niveles de estructura hay distintos tipos de rompimiento, ¿vale? Y como ves en pantalla, así directamente. Ruptura con cuerpo. Si un nivel es atravesado con el cuerpo de la vela, a priori, ¿qué nos dice? Nos marca la continuidad, ¿vale? Que debe seguir el precio esa misma dirección, ¿vale? Aunque no siempre, ¿vale? Nunca habrá un 100% de razón en que un nivel de estructura te rompa con cuerpo y siga, ¿vale? Pero sí que tiene mucha probabilidad de que el precio siga esa misma dirección. ¿Qué pasa cuando rompe un nivel con mecha? Representa que mechas siempre representan liquidez, absorción de liquidez, una terminología que lo hablaremos mañana, ¿vale? No obstante, ¿vale? Tampoco te dice que una ruptura con mecha de un nivel de estructura pues pueda decir un giro directamente, ¿vale? Tampoco, ¿vale? Pero esto lo veremos a continuación, ¿sí? La estructura positiva se ve todo muy fácil, ¿vale? ¿Cómo marcar los distintos tipos de rompimiento, ¿vale? Tendríamos casi 3 tipos de rompimiento, ¿vale? El primero, el del medio, ¿vale? Vamos a empezar por el medio. El clásico. ¿Qué pasa cuando existe, por ejemplo, la creación de un vórtice, creación de un docking, creación de un rocking, ¿vale? Hasta ahí perfecto. ¿Qué pasa cuando en el docking se rompe con cuerpo? Pues que me da continuidad alcista, es decir, rango operativo alcista. Generalmente, con mucha probabilidad, el precio va a seguir esa misma dirección que ha roto ese nivel de estructura. Es decir, si me rompe con una vela alcista un último alto, el precio va a seguir subiendo, ¿vale? ¿Qué pasa? El de la izquierda, cuando el precio aparece un nivel de estructura, llamémosle vórtice, docking o rocking, es indiferente, y aparece una mecha, ¿vale? Cuando aparece este patrón, generalmente el precio me está marcando un giro, ¿vale? Y simplemente es fácil, me está liquidando la zona, la llamaremos liquidación. Y con una terminología muy, muy básica, ¿qué te está diciendo esto? Las mechas. Oye, que aquí hay vendedores, que hay un nivel importante de estructura y en este caso hay vendedores. ¿Por qué? Porque el precio no está dejando romper el último alto o ese nivel de estructura. Por tanto, lo están parando. ¿Qué significado hay? Que los vendedores son más fuertes y que por eso aparecen esos mechazos a las zonas y probablemente el precio pueda girar, ¿vale? Pero tengo una excepción, que es qué pasa cuando el precio se mantiene al nivel de estructura sin romperlo muy fuerte o simplemente o débil y se va. Es decir, ¿qué pasa cuando veo que en un nivel de estructura el precio se mantiene allí enrangado, jugando, ahora rompo por arriba, ahora rompo por abajo, ahora por arriba otra vez, y no hay una dirección concreta, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay que ver. Siempre marcaremos, ¿vale? Cuando hay una ruptura de un máximo o de un nivel de estructura con mecha, para la confirmación es totalmente necesario que el precio pueda romper con cuerpo, es decir, las siguientes velas puedan romper con cuerpo por encima de los mechazos que va dejando el precio en esas zonas. Si veo que existen muchos mechazos en la zona y no el precio no toma ni una dirección, ni alcista ni bajista, ¿dónde voy a priorizar? ¿Qué voy a priorizar? Que aparezca una vela más grande que las anteriores, después de 3, 4, 5 o 2 velas, es indiferente, que consiga romper por arriba o consiga romper por abajo. Si rompe por arriba, con cuerpo, voy a tomar esa dirección. Si rompe por debajo, con cuerpo, voy a tomar esa dirección, ¿vale? Simplemente ahí habrán esa dualidad, ¿vale? Todo esto lo veremos en este último ejemplo, que es el mismo que el anterior, que hemos visto con Mauro, ¿vale? Pero simplemente catalogando si el precio rompe los niveles de estructura con cuerpo o con mecha, ¿vale? Esto es fácil, ¿sí? Vemos lo mismo que hemos visto el ejemplo anterior, ¿vale? Ahora, si yo veo que ese vórtice me lo rompe con cuerpo, potencialmente puede ser que el precio gire. ¿Qué pasa cuando el precio, ¿vale? De un docking, es decir, de un nivel de estructura del docking, de la continuidad, no me rompe con
cuerpo, sino que me hace, ¿qué? Me hace mechazos dentro de un docking. ¿Qué hemos dicho? Generalmente gana el precio. Girar. ¿Qué hace el precio? Gira. ¿Sí? A continuación, ¿qué veo? ¿Qué pasa cuando se me rompe un vórtice con cuerpo? Me da continuidad. ¿Qué pasa cuando un rocking? ¿Vale? Que es decir, la zona de giro se me rompe con cuerpo o hay un seguido de velas que me rompen con mecha, pero cada vez más baja, y al final sí que me rompa con cuerpo, que me está marcando dirección bajista, ¿vale? Pero, por ejemplo, tengo este, ¿no? ¿Qué pasa cuando un docking, que en teoría me da continuidad, aparece un mechazo? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué tiene que pasar? Que el precio potencialmente pueda girar, pero como que las siguientes 2, 3, 4 velas se mantienen en la zona, ¿qué dará prioridad? A la que consiga romper con cuerpo por debajo del mínimo o consiga romper con cuerpo por encima de ese máximo. Ahora, ¿qué me rompe con cuerpo? ¿Por encima o por debajo? Por debajo, pues ¿qué dará el precio? Generalmente, seguir esa continuidad. ¿Qué pasa cuando un docking se rompe con cuerpo? Me da continuidad. ¿Vale? Y así viceversa. ¿Sí? Importante marcar los niveles de estructura, cómo se rompen con cuerpo, con mecha, para poder anticiparnos a un potencial giro o a una consecutiva ruptura con cuerpo. ¿Vale? Y todo esto lo acabamos, ¿vale, Mauro? Yendo al gráfico y viendo paso por paso a tiempo real cómo marcaremos todo esto con un gráfico en blanco, un gráfico vacío. Así que ahora entra la parte más práctica. Importante estar atentos ahora, ¿vale? Y puedes tomar apuntes, ¿vale, Mauro? ¿Qué te parece si vamos a ello ya? Excelente, Pau, excelente. Vamos a traer la herramienta que estuvimos explicando el otro día. Si os acordáis, el jueves pasado hablamos de TradingView, ¿vale? Y mira, aquí nos piden RUR-USD. Bueno, no conozco en absoluto RUR. Ah, eurodólar, sí. Eurodólar, sí, pero RUR no sé cuál es. Vamos al eurodólar y vamos a... Bueno, aquí lo tengo un poquito marcado. Lo que podemos hacer simplemente es borrar todo lo que teníamos por aquí. Y vamos a empezar a analizar H4, H1, M15, un minuto. La verdad que si tiráramos un dado y cayéramos en cualquiera de las casillas daría exactamente igual porque los comportamientos que vamos a ver a partir de ahora normalmente sí se van a repetir. ¿Qué ocurre en las temporalidades bajas? Que no ocurre tanto a partir de diario o H4, que el precio no se repite tanto, ¿sí? Es decir, que suelen tener movimientos más limpios y el precio no vuelve tantas veces como si nos ponemos en M1 y vamos a ver un montón de repeticiones, ¿sí? En diferentes niveles, el precio sube, baja, vuelve y va y viene. En cambio, en temporalidades altas, y por eso trabajamos en temporalidades altas cuando estamos aprendiendo, así que aquellos que estén empezando, olvidaros de M1 de momento, tratar de aprender en contextos que sean más bien poco agresivos, ¿vale? Así que vamos a empezar en H4 para determinar y marcar paso a paso cómo vamos a ir viendo la estructura a partir de ahora, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer algunas preguntas para el público. Vamos a poner aquí sí y aquí no, ¿vale? Y os voy a preguntar si el nivel que voy a marcar a continuación está bien marcado para aquellos VIP que están en directo y me pongan que sí, si están bien marcados, y que me pongan que no, si consideráis que no estoy haciendo bien los deberes, ¿vale? Voy a ir marcando y voy a hacer la pregunta puntualmente, ¿vale? No empecéis a poner todos ya mismo en las marcas, ¿sí? Como palitos, sino esperar a que os haga la pregunta porque normalmente va a tener trampa, así que es de esperar, ¿sí? Empiezo. Voy a utilizar los diferentes niveles, ¿vale? Niveles horizontales para esto. Y siempre vamos a arrancar desde el punto más bajo o el punto más alto que tengamos en el gráfico, ¿sí? Siempre empezaremos por ahí para ir hacia la derecha e ir avanzando. Este primer punto, si lo que sale en el gráfico no marca rompimiento, no hace falta que lo ponga, pero a partir de aquí puedo empezar a buscar. Y fijaros cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Si tengo que detectar bajos porque el precio está subiendo, en vez de mirar la parte baja de las velas, voy a poner el foco en la parte alta de las velas. Insisto, y ahora no quiero bajar la voz,
¿Sí? Uy, he borrado todo. Muy mal por mi parte. Ahí está. ¿Sí? No quiero bajar demasiado la voz para que nadie se me duerma, pero fijaros. Máximo, máximo más alto, máximo menos alto, máximo menos alto y máximo más alto. Por lo tanto, siguiendo la estructura de la N, el punto más alto queda situado en este lugar, el punto más bajo queda situado en el bajo de la vela, en el mínimo de la vela, y luego el precio continúa. Por lo tanto, para marcar los bajos, mirar los puntos altos de las velas y así vais a poder determinar exactamente cuál es el nivel, ¿sí? El punto concreto que va el pivote. En este punto concretamente, hasta esta vela, sería el sitio adecuado para poder marcarla, ¿sí? Voy a volver atrás y así quitamos todo esto, dejamos el sí y el no para que empecéis a marcar. Ya ponemos que sí, esperad, que sigo avanzando, ¿eh? No pongáis nada todavía. Seguimos. Miro los máximos, ¿sí? Miro máximo, máximo, máximo menos alto, máximo más alto. Acabo de detectar otro pivote. Qué fácil que es esto, Pau. Por favor. Punto máximo más alto, punto máximo menos alto, más alto el siguiente, por lo tanto ya tengo un pivote. Y qué casualidad, el precio acaba de hacer un pivote y acaba de cerrar el movimiento. ¿Te suena, Pau? ¿Sí? ¿Os suena a los chicos que están en YouTube? ¿Os suena a los chicos que están en el Zoom? Tenemos una M, final de un impulso. Empezó aquí, hizo ese comportamiento y se cerró ahí. Tenemos el final del impulso. ¿Vale? Esto, como referencia, hoy sigo borrándolo todo, me quito el panel lateral y ya verás. ¿Vale? Ahí está. ¿Sí? Como referencia, tengo ese punto más bajo, tengo el cierre del impulso y ahora viene un nuevo movimiento. ¿Qué opciones tengo? Si quiebra este punto, este será un impulso. ¿Por qué? Porque aquí tengo el punto de origen del último impulso. Lo pongo con la R porque ya sabéis que es un rocking. Si ese punto de inicio se quiebra, lo que tendré en el movimiento bajista es un impulso. Si no se quiebra, lo que tengo es un retroceso. ¿Vale? Vamos a ver paso a paso el retroceso, cómo está compuesto. ¿Sí? Me voy a llevar el palito. Vamos a poner el vórtice, así ya nos consagramos directamente poniéndole la V y me lo voy a llevar para copiarlo. El precio cae. ¿Cómo puedo saber si este movimiento se puede cerrar en algún punto? En vez de mirar los máximos de las velas, voy a mirar los mínimos. Fíjate, mínimo más bajo, mínimo más bajo, más bajo, más bajo, menos bajo, más bajo, más bajo. Acabo de detectar otro vórtice. Y esto es ultra contundente, Pau. ¿Sí? No hay una forma más fácil, más simple de detectar los shock y todo eso que se vende por ahí. No, aquí los vórtices, lo más simple, lo más objetivo. No hay manera de equivocarse. Nuevo comportamiento. Y he vuelto a borrar todo otra vez. ¿Vale? Nuevo comportamiento. Cierre de movimiento. ¿Sí? No quiere decir que el retroceso haya terminado, solamente la parte del impulso quizás del retroceso, porque los retrocesos también se componen por impulso, retroceso, impulso. ¿Sí? Ese primer movimiento se ha cerrado y viene un retroceso quizás o un nuevo impulso. ¿Cómo lo puedo saber? Si rompe arriba será un impulso, si rompe abajo habrá sido un retroceso. Es así de fácil, Pau. Es así de fácil, dímelo tú, que ya llevas un montón de tiempo trabajando con esto. Pero más simple, imposible, ¿vale? Por lo tanto, retroceso, ahí tenemos otro cierre de movimiento. Mirar qué fácil. Máximo, máximo menos alto, máximo menos alto, más alto, más alto. Acabo de detectar otro vórtice. Qué pasada, Pau. Esto es tan fácil que me divierto, lo disfruto, ¿sí? Solo quiero esperar que llegue mañana por la mañana, que abra el mercado para empezar a operar, ¿eh? Ahora, nuevos puntos. Tenemos el cierre del retroceso. Ya hemos determinado que era un retroceso porque no fue más allá. Otra M en el camino. Y tengo rompimiento en la parte inferior, ¿vale? Y a este lo voy a marcar de una manera muy concreta. Vamos a borrar todo esto, que tengo muchas líneas por ahí, ¿vale? Lo vamos a marcar con un nivel. Y vamos a poner este nivel. Y le voy a poner una R. Pregunto a la gente que está en el VIP.
Si pongo una R de rocking en ese nivel, ¿es correcto o no es correcto? Y empieza el contador desde ya, ¿vale? Tenéis 5 segundos para marcar sí o no, si es correcto o no es correcto, ¿vale? Vale, perfecto. 2, 1. Vale, perfecto. Dejamos de marcar. Y fijaros, Pau, si estamos equivocados a la hora de enseñar y a la hora de transmitir, los no han ganado, pero vamos, de lejos. Evidentemente, chicos, habéis acertado la mayoría. Esto no es un rocking. Esto es un señor docking. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué también. Movimiento de continuidad, nivel de continuidad. Hemos dicho que aquí había un retroceso. Si luego se rompe, lo que viene es otro impulso, lo que marca la continuidad. Y ahora me vais a preguntar, bueno, si esto, que eres tan listo, ¿no? Y me explicas esto de los docking y tal, ¿por qué el precio no siguió cayendo si era a nivel de continuidad? Básicamente, ¿sí? No hay continuidad porque el precio acaba de llegar a un POI, a un punto de interés, inicio de un rocking, ¿vale? Que se ha cerrado ese impulso en este punto que hemos detectado, que se ha cerrado el retroceso y ha venido hasta aquí, ¿vale? Para chocarse con el inicio del impulso y provocar un nuevo impulso. A partir de ahora, lo vamos a hacer paso a paso, no os preocupéis, he hecho un avance, ¿sí? A partir de ahora tenemos el cierre del rocking, se acaba de romper el rocking, vuelve la estructura a ser alcista. En este punto concretamente, ¿sí? Tenemos este comportamiento, este sería el bajo y el precio sigue subiendo, no se quiebra ningún bajo y sigue subiendo, sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Los bajos se quedan intactos, ¿vale? Y el precio avanza en continuidad. Si no tenemos la ruptura de un bajo, no tenemos inicio de rango. ¿Qué significa que no hay inicio de rango posteriormente? Que este punto es mi inicio de rango y todo lo demás es continuidad. No hay nuevas estructuras en el camino. Y vamos a ir avanzando poco a poco hasta detectar cuándo se cierre el impulso. Madre mía, qué pedazo de impulso, ¿no? Y empiezo aquí y fíjate, pam, 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 sí, sigue avanzando y ahora viene lo más divertido. Máximo, 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 máximo más bajo, máximo más alto. ¿Hasta dónde va a llegar el impulso? Sería la pregunta del millón, ¿no? Porque a esta altura, sí, ya nos conocemos todos. Ahí tenemos el punto del cierre del impulso. Lo voy a poner aquí para que se vea la V. ¿Y qué vela voy a marcar? Porque si yo he puesto esta como que el mínimo es un poquito más bajo, ¿por qué pongo el vórtice sobre esta? Bueno, pensar que el precio ha hecho esto, ha llegado hasta ahí y ha creado ese último movimiento con esos mechazos. Es decir, que por mucho que esta sea la vela que tiene el mínimo más bajo, no voy a obviar que la vela siguiente tiene un piquito más bajo. No pasa nada. No va a variar el análisis. Hasta ahí llega el impulso. ¿Y qué pasa cuando se cierra un impulso? Que empieza un retroceso, ¿sí? Y esto lo hemos dicho muchas veces. Retroceso, retroceso, ¿vale? Vamos marcando ahora cuál es el último alto. ¿Y dónde vamos a poner el foco? Mínimo, mínimo, menos bajo, mínimo. Un poquito más bajo, menos bajo, más bajo, más bajo. Por lo tanto, ahí me queda ese vórtice para el retroceso o quizás el impulso del retroceso, es decir, la primera intención de caída, ¿vale? Se puede manifestar de esta manera, ¿vale? Tengo algunas marcas por ahí de alguien que quiere anticiparse a mi análisis, no os preocupéis, voy a dejar marcar, ¿vale? Tenemos ahora el último mínimo. El precio acaba de intentar romper el vórtice tomando liquidez por la parte de arriba y creando un nuevo barrido en la parte inferior. Docking, rocking. Así de simple. Tenemos la ruptura del vórtice, intento de rompimiento que no va más allá. El precio insiste en la caída. Tenemos nivel de continuidad y nivel de giro. Mira, voy a hacer tramposo, los voy a tomar de aquí detrás y así no tenemos que pintar de nuevo. ¿Vale? Sigo avanzando. El precio rompe el último rocking en la parte superior y ¿qué hace? Cambia la lógica nuevamente, es decir, se cierra el retroceso, ¿sí? Se cierra, lo estoy intentando pintar de esta manera, se cierra el retroceso
y comienza un nuevo impulso, dejando atrás una zona de interés y todo lo que hemos estado hablando, ¿sí? Anticipándonos a lo que va a venir mañana, ¿vale? Sigo avanzando. ¿Qué acaba de crear el precio? Otro nivel de continuidad. No nos olvidemos de que este máximo fue capaz de romper el vórtice, ¿vale? Y ahí tenemos ese último movimiento. Perdón, he puesto este aquí y va ahí, correcto. ¿Sí? El precio sigue avanzando, crea un inicio de rango, ¿sí? Porque si tenemos una estructura en el medio que se acaba de quebrar y luego se rompe el rocking, ¿quién rompió el rocking? Un bajo fuerte. Así que es inicio de rango. Seguimos avanzando poco a poco, ¿vale? ¿Dónde habrá quedado aquí el último vórtice? Tenemos que mirar los máximos. Máximo más alto, menos alto, más alto, menos alto, más alto, menos alto, más alto. Todos los demás son un poco más altos. ¿Qué pasa con esto? Nada, me olvido. Siempre busco el último. El último bajo antes de romper la estructura es mi vórtice. Por lo tanto, lo vamos a marcar exactamente aquí. ¿Sí? Seguimos avanzando. ¡Oh! Movimiento fuerte. Acaba de romper la lógica. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Si la lógica venía siendo alcista, ¿sí? Se venía siendo alcista y ahora acaba de ser bajista. Lo hemos explicado creo que 80 veces, esta mañana, no sé. El precio, espera, lo vamos a hacer bien, porque si no luego me echáis la bronca. Docking, rocking. Si el precio rompe abajo, rompiendo la lógica estructural alcista, ¿qué debería hacer? Volver a testear y si hay ventas fuertes, va a romper abajo y va a dar continuidad. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Seguimos avanzando. El precio vuelve a testear la zona de giro. ¿Sí? Testea, testea. Vamos a estirar el nivel. Si rompe arriba, continuidad. Si rompe abajo, continuidad bajista. ¿Sí? Estiramos el nivel. Todavía el precio no ha determinado si quiere salir o quiere ir alcista. Fijaros. Rompe abajo, vuelve a testear. Aquí rompe un vórtice. Tenemos docking por la parte de abajo, tenemos rocking por la parte de arriba. Y así todo el tiempo, ¿vale? Os voy a dejar marcar ahora. Vamos a seguir marcando un poquito más adelante. Y así me podéis marcar el siguiente docking, ¿vale? Os voy a pedir que marquéis el siguiente docking. Cuando diga ya, me lo vais a marcar, ¿vale? Seguimos avanzando. Sigo avanzando, sigo avanzando. Vale. A partir de aquí, se pone interesante, ¿eh? Quiero que encontréis nivel de docking bajista. ¿Sí? A partir de aquí, el último docking bajista. ¿Sí? Podéis marcar, os quedan 5 segundos para marcar el último docking bajista. Quedan 3, 2, 1. Excelente, excelente. Sí, algunos despistados por aquí, no pasa nada, ya lo iréis pillando, muy rápidamente lo vais a pillar, no os preocupéis, pero la gran mayoría ha acertado completamente marcando ese docking bajista. Excelente, chicos, la verdad que sorprendidísimo lo bien y lo rápido que lo habéis pillado, ¿sí? Aquí tengo vórtice, sí, vamos a ir rápido porque ya veis que lo marcas 2, 3 veces y la mente, la vista se acostumbra de una manera, es espectacular, ¿eh, Pau? Espectacular. ¿Vale? Aquí tenemos último rocking. Y nuevamente me vais a preguntar, bueno, aquí tenía uno y aquí tengo otro. ¿Qué hago con el anterior? Y bueno, de momento déjalo ahí. ¿Sí? Ya vamos a ver qué hacemos con ese segundo docking atrás. Pero de momento nos vamos a quedar con que si el precio rompe el último, acaba de cambiar la lógica y lo que puede hacer es volver a testear la zona y volver a crear un nuevo fractal. ¿Vale? Nada, avanzamos un poquito más, el precio rompe y se va, ¿sí? Rompiendo la lógica, tiene libertad para moverse alcista. Y aquí nuevo impulso y volvemos a empezar. Podríamos estar así hasta las 12 de la noche, pero creo que la gente debe tener muchas preguntas, Pau, muchas dudas y nada, vamos a tratar de ir resolviendo al final, ¿vale? Nada, Pau, seguimos con lo que nos queda porque tenemos deberes, ¿verdad? Correcto, correcto, Mauro. O sea, ahora, es decir, este apartado te toca a ti. Te toca a ti practicar todo lo que hemos ido viendo durante esta clase, ¿vale? Simplemente, sintonía positiva, que sí, ahí está la otra. Ahora te toca a ti ejercicios, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una de las partes donde nosotros también hacemos mucho inciso y mucho hincapié, donde hay que practicar, practicar, practicar estos conceptos, ¿vale? Porque al final nadie nace aprendido, nadie
nadie nace con esta información sabida, básicamente. Y además, en este caso, es nueva para todos porque estos conceptos son Made in MDTA, ¿vale? Entonces es normal que seguramente haya muchas dudas, muchas preguntas, ¿vale? No os volvéis locos tampoco, ¿vale? Porque al final, si el que está aquí y quiere hacerse rico en el trading en 2 días, ya se puede ir de este directo, ¿vale? Así lo digo, me da igual, porque simplemente vives en otra realidad que no es la que todo el mundo vive y vives en un sitio donde, pues, no, una utopía, básicamente. Entonces, esto, básicamente, con esta metodología de hoy, con esta teoría de hoy, lo que nosotros planteamos es que conozcáis la estructura avanzada hacia dónde se puede realizar el precio, ¿vale? Siempre, básicamente, para ayudar a marcar el qué, sobre todo la dirección que va a tomar el precio y la tendencia, para luego ir y aprovechar ese movimiento, ¿vale? Entonces, para ejercicios, ¿sí? Para hoy, para mañana, para estos días, para esta noche, ponte a hacerlos, revisa una y otra vez las clases, ¿vale? No te preocupes, queda totalmente grabada, ¿vale? Marcando que, pues los niveles de estructura, ¿vale? Los vórtices, los rockings, los dockings, además también el tipo de rompimiento, es decir, lo que ha ido marcando Mauro en estos últimos 15 minutos, 20 minutos, ¿vale? Para muestra un botón, ¿vale? Tomar de ejemplo la siguiente captura, tomar de ejemplo lo que hemos ido viendo durante este directo, ¿vale? No empecéis a inventar en el gráfico, ¿sí? Tomar siempre, en este caso, este apartado, ¿vale? ¿Cómo lo podemos ver? Simplemente hacer la captura, vemos el vórtice, vemos el docking, vemos el rocking, la mecha, el cuerpo, simplemente enmarcarlo como está en pantalla, ¿vale? Entonces, cogemos los ejemplos que hemos hecho, ¿vale? Para que tú puedas tener como referencia, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que hacer. ¿Dónde? Y eso también, temporalidad, no importa, puede ser en diario, puede ser en H4, puede ser en M1, puede ser en M15, puede ser en el oro, puede ser en la plata, puede ser en el Bitcoin, puede ser en el DAX, puede ser en el Dow Jones, puede ser en el SP500, no importa el activo, ni el mercado, ni la temporalidad. ¿Por qué? Porque estas condiciones se dan en cualquier mercado, ¿vale? Y están testeadas, porque al final nosotros nos dedicamos a esto, nosotros somos traders, por la mañana estamos 100% operando, hoy mismo. O sea, ahora no lo tengo preparado, pero, por ejemplo, había un comentario por YouTube, ¿no? ¿Esto es aplicable en el Bitcoin? Pues simplemente mira el jueves la clase que dijimos donde había un giro y una potencial compra en el Bitcoin, ¿vale? Ahora míralo dónde está, ¿sí? O entra en nuestro canal de TradingView y mira la última publicación sobre el Bitcoin, ¿vale? Entonces, a partir de ahí veréis lo que pasa, ¿sí? Entonces, ¿dónde los puedes enviar? ¿Sí? La gente que está viendo totalmente gratis este vídeo, ¿sí? Lo puede enviar en nuestro canal de Telegram, que es totalmente gratis, ¿sí? Allí vamos a enlazar un mensaje con ejercicios y allí lo podréis enviar directamente. Creo que damos por zanjada la clase de hoy. Si quieres doy yo el cierre en mi parte y luego lo das tú, ¿vale? A partir de ahí, pues esto, familia, muchas gracias por estar ahí este lunes. Primer día, ¿eh? Primer día intensito. Creo que es el día más intenso de los 4, ¿vale? Es el día donde hemos dado más conceptos y más conocimiento. Los otros días son más tranquilos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que tener la base muy sólida. Y la base muy sólida se consigue con esta clase, ¿vale? Entonces, es importante repasar los vídeos, repasar el temario, hacer la práctica. Por mi parte, dar muchas gracias, cargar pilas, cargar ejercicios, repasar todos tranquilamente y nos vemos para la gente de YouTube mañana. Para la gente del Zoom, quedaros un momentito, ¿vale? Porque aún no nos vamos. ¿Sí? Así que chao, chao. Muchísimas gracias a todos por participar. Estamos convencidos que esta información nos ha sido de mucho interés, de mucho agrado. Lo vamos a ver reflejado en esos likes, como decía anteriormente. Y por supuesto, es la primera. ¿Sí? Si te ha parecido poco, pues lo siento mucho, pero es lo que hay. Las siguientes son más intensas todavía. Y esperaros el miércoles cuando hablemos de la estrategia, porque bueno, de aquí no se va a ir nadie, no va a parpadear nadie, ¿vale? Un abrazo muy grande. Los VIP, quedaros conectados, que seguimos en el Zoom.
Y los demás nos vemos mañana a esta misma hora en este mismo canal. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Estamos convencidos de que te ha parecido muy interesante todo lo que hemos compartido en este vídeo. Si te interesa aprender más, visita nuestra web mdtacademy.com. Apúntate al máster Discovering Market Dynamics y empieza a entender el mercado como un trader profesional.